La joven no dijo nada. Caminó por la cabaña con paso sereno, observando en silencio cada rincón, cada agujero en la madera, cada sombra que se movía entre las grietas del suelo. Llevaba un vestido sencillo, de tela basta, amarrado a la cintura con una soga deshilachada. Su rostro, curtido por el sol pero todavía joven, era de esos que uno olvida fácilmente si no fuera por la intensidad con la que miraba. No parecía tener más de 20 años. Acariciaba la gallina con la misma delicadeza con la que una madre sostiene a un hijo dormido. El ave, de plumaje grisáceo y ojos brillantes, no se movía. Solo respiraba, como si esperara algo. Albert, incómodo, cruzó los brazos. No pareces nerviosa. Estás muy segura de esa gallina tuya, dijo en tono irónico. La joven sonrió, apenas. No necesito estar nerviosa. Solo tienes que dejarla hacer lo suyo. Y así, cuando cayó la noche, lo hizo como un manto denso y húmedo. No hubo estrellas, solo nubes pesadas y un viento extraño que silbaba entre los tejados. Albert preparó una silla junto al fogón y se sentó con la escopeta sobre las piernas, observando de reojo cómo la gallina caminaba sola hacia la despensa, con pasos lentos, casi ceremoniales. La joven, en cambio, se acomodó en un rincón, cerca del fuego. Cerró los ojos como si no hubiera nada que temer, y allí quedó, serena. Albert no logró dormir. No del todo. La duda lo mantenía despierto. Y luego, el sonido. Primero un crujido. Luego un chillido agudo, corto. Luego otro. Y otro. Como si algo invisible, algo pequeño y preciso, estuviera atrapando uno a uno a los ratones en la oscuridad. Amaneció. El sol se filtró por las ventanas con una luz tibia. Albert, con las manos entumecidas por el frío, se levantó con cuidado. Caminó hacia la despensa. Y no encontró un solo ratón. Ni rastro. Ni ruido. Ni siquiera huellas frescas. La joven estaba ya de pie. Sostenía a su gallina entre los brazos, como si nada hubiera ocurrido. Albert la miró largo rato. Sus labios se movieron apenas. ¿Qué demonios eres tú? Ella no respondió. Se limitó a colocar a la gallina sobre la mesa y a mirarlo con una calma que desconcertaba. Cumplí lo que prometí. La gallina cazó. La noche está en paz. Ahora debo irme. Pero Albert no se movió. Algo en su interior le decía que si la dejaba ir, no solo volverían los ratones. Volvería el silencio, la soledad, el vacío. Volvería él, a sí mismo. No te vayas, dijo con voz ronca. Ella lo miró, sorprendida. ¿Por qué? Él se encogió de hombros, como si no supiera cómo poner en palabras ese miedo callado que lo había habitado tantos años. Porque la casa no está vacía cuando estás aquí. La joven bajó la mirada. Y por primera vez desde que había llegado, algo se quebró en su rostro. No era tristeza. ¿Era culpa? No puedo quedarme, susurró. No debo. Albert frunció el ceño. Se acercó un paso. ¿Por qué? Porque no soy quien dices que soy. Y así, comenzó a contarle. No todo. No de inmediato. Pero sí lo suficiente. Su nombre era Lila. Había huido de un campamento de trabajo al norte, donde la usaban como recolectora junto con otras mujeres que habían sido vendidas a contratistas por una deuda que no recordaban haber contraído. Su familia, si alguna vez la tuvo, ya no existía. Solo le quedaba esa gallina, regalo de una anciana que murió en el camino y le dijo antes de morir, mientras ella viva, tú también lo harás. Albert la escuchó en silencio. No preguntó más. No hacía falta. Las palabras de Lila se incrustaron en su pecho como semillas en tierra fértil. Puedes quedarte, dijo finalmente. No por la gallina. Por ti. Ella lo miró, y algo en sus ojos oscuros brilló como una chispa apagada demasiado pronto. Esa noche, Lila durmió en una de las habitaciones vacías. La gallina, como siempre, vigilante en el umbral. Albert durmió por primera vez sin sobresaltos. Y en los días siguientes, la rutina del rancho cambió. Lila trabajaba en silencio, pero con una dedicación que hablaba de una vida acostumbrada a sobrevivir. Cuidaba los cultivos, alimentaba a las gallinas, remendaba ropa con manos rápidas. Albert la observaba de lejos, sin invadir. Pero cada día se acercaba un poco más. Hasta que una tarde, mientras compartían pan y queso en la mesa de madera, ella le preguntó, ¿nunca te has preguntado por qué la gallina caza ratones? Albert sonrió. ¿Y tú nunca has pensado que quizás no era el ratón lo que debía sacar de esta casa? Lila no respondió.
Pero esa noche, dejó que el silencio no la ahogara. Porque por primera vez en años, había alguien dispuesto a escucharla, sin querer cambiarla, sin querer poseerla. Y la gallina, seguía cazando. Pero ahora, ya no lo hacía por necesidad. Lo hacía por lealtad. No cacareaba como las demás, no alborotaba ni huía de los pasos humanos. Blanca observaba. A veces desde el umbral de la puerta, otras desde lo alto de un estante. Se movía con un temple casi humano, como si comprendiera el mundo en silencio y supiera exactamente cuándo actuar y cuándo desaparecer. Albert comenzó a notar cosas. Pequeñas coincidencias. Cada vez que un sapo aparecía en la despensa o entre los bultos de arroz, Blanca ya estaba allí, quieta, como si lo hubiera previsto. Y cuando él se acercaba, no quedaba rastro del animal. Jenny nunca explicaba. Solo lo miraba con esa expresión suya, suave y firme, como si supiera más de lo que decía. Una tarde, tras una lluvia persistente, Albert encontró a Blanca afuera, empapada pero inmóvil bajo la lluvia, con la mirada fija en el bosque que se extendía más allá de la colina. Se acercó con la intención de cubrirla con un paño, pero Jenny lo detuvo desde la entrada de la cabaña. Déjala, dijo simplemente. Ella sabe lo que hace. Albert retrocedió sin entender, pero con el tiempo comenzó a aceptar que no todo en la vida debía tener explicación. Había vivido tanto tiempo solo, tan encerrado en sus propias normas y métodos, que ahora comprendía que algunas cosas no se entendían, se sentían. Y Blanca, se sentía como algo más que un animal. Fue una noche, días después, cuando Albert decidió hablar. Jenny estaba preparando sopa, con las mangas arremangadas, el cabello recogido de forma práctica. Albert, sentado cerca del fuego, la observaba sin disimulo. La lluvia golpeaba suavemente el techo, y Blanca dormía enroscada cerca del horno. ¿Quién eres realmente?, preguntó Albert con voz grave. Y no me digas que solo eres una campesina con una gallina mágica. Jenny se detuvo. No por sorpresa, sino por respeto a la pregunta. No soy mágica, dijo con tranquilidad. Pero tampoco soy solo lo que ves. Se giró hacia él, con las manos apoyadas sobre la mesa. Fui criada por una mujer a la que todos llamaban loca. Vivía en los márgenes del bosque y cuidaba de los animales como si fueran personas. Aprendí de ella a mirar diferente. Blanca no es solo una gallina. Ella me salvó, cuando yo ya no quería vivir más. Albert la escuchaba en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y qué pasó con esa mujer? Jenny bajó la mirada. Murió en un incendio. Yo sobreviví porque Blanca me sacó. Desde entonces, no nos separamos. ¿Tú crees que los animales entienden?, preguntó él, casi en un susurro. Jenny sonrió, sin cinismo. Yo no creo. Yo lo sé. El silencio se instaló entre ellos. Afuera, la lluvia se hacía más densa, pero dentro de la cabaña, el fuego crepitaba con una calidez que parecía nacida del mismo corazón de esa conversación. Albert no preguntó más. Había comprendido que algunas respuestas no se daban con palabras. Desde entonces, los días tomaron un ritmo nuevo. Jenny y Albert comenzaron a trabajar como si hubieran compartido toda una vida. No había romanticismo aún, ni promesas, ni caricias disfrazadas. Solo una compañía silenciosa y profunda, que crecía como el musgo entre las piedras, sin prisa, pero firme. Sin embargo, un anochecer, mientras Jenny recogía leña en el borde del bosque, algo cambió. Blanca, que siempre estaba a su lado, se irguió de pronto, con las plumas erizadas. Albert, que la observaba desde la ventana, sintió una extraña tensión en el aire. Algo invisible. Un peligro que aún no se manifestaba, pero que estaba allí. Jenny regresó apresurada, con el rostro pálido. Dejó la leña caer y miró a Albert con los ojos muy abiertos. Alguien me siguió desde el pueblo. ¿Quién? No lo sé, murmuró. Pero no era un vendedor, ni un vecino. Y llevaba un arma. Albert no dudó. Tomó su escopeta, revisó la carga y cerró con llave la puerta principal. Colocó una lámpara junto a la ventana y la cubrió parcialmente con una manta. El ambiente se volvió espeso. Blanca caminaba en círculos por la casa, inquieta. Jenny, en un rincón, respiraba agitadamente. Era la primera vez que Albert la veía realmente asustada. ¿Es alguien que te busca de antes?, preguntó. Ella asintió. Es del campamento. Creí que nunca me encontrarían, pero alguien habló. Albert tragó saliva. No preguntó más. Solo colocó un cuchillo junto al marco de la puerta y preparó el caballo, por si debían huir.
Esa noche, nadie durmió. La lluvia no cesó. El viento empujaba las ventanas, y cada crujido sonaba como un presagio. Y fue cerca del alba, cuando el primer golpe sacudió la puerta trasera. Blanca chilló. Albert se levantó de inmediato, apuntando hacia la sombra que cruzaba el ventanal. «¡Salgan!», gritó una voz desde fuera. «Sé que están ahí». Jenny temblaba. «Es él». Albert no dudó. Disparó al aire como advertencia, y el eco resonó entre los árboles. Pero el hombre no se fue. Otro golpe. Más fuerte. Más cerca. Jenny tomó a Blanca en sus brazos, susurrándole al oído. «Hazlo». Albert la miró con desconcierto. «¿Qué le estás diciendo?». Pero no obtuvo respuesta. Y entonces, algo extraño ocurrió. Blanca, que nunca había levantado la voz, soltó un grito agudo, seco, y saltó por la ventana rota. Albert y Jenny corrieron detrás. Y lo que vieron los dejó sin habla. En medio de la lluvia, de pie frente al invasor, Blanca no parecía una simple gallina. Parecía algo más. Algo que solo Jenny conocía de verdad. No respondió de inmediato. Se irguió con la dignidad que no le habían permitido tener en su niñez, y caminó lentamente hacia la puerta, donde el rostro del monstruo de su pasado se enfrentaba ahora al presente que había logrado construir con tanto esfuerzo. Albert, a su lado, la miró sin moverse, con la escopeta en la mano, pero fue la mirada de Jenny la que hizo retroceder al hombre un paso. «No me escapé», dijo ella con una voz que no temblaba. «Me salvé. Y no me escondí, construí algo. Algo que tú nunca vas a entender, porque solo sabes destruir». El padrastro soltó una risa breve, seca, como un ladrido. «¿Con este viejo granjero? ¿Con una gallina como guardiana?». Escupió al suelo. «Me das lástima, Jenny. Pero eso se acabó. Esta vez no te vas a ir». Albert alzó la escopeta sin dudar, y su voz fue grave, contenida como una tormenta a punto de estallar. «Un paso más, y te entierro aquí mismo». El hombre lo miró con desprecio, pero no dio el paso. Aún no. Fue entonces cuando se oyó el aleteo. Blanca, desde la viga más alta de la sala, bajó en picada. No como una gallina asustada, sino como una criatura antigua, entrenada en la sombra, marcada por una historia de lucha. Se posó entre Jenny y su padrastro, y extendió las alas como si su pequeño cuerpo pudiera ser escudo suficiente para su dueña. «No lo hagas», dijo Jenny, dirigiéndose al hombre. «Ya no soy esa niña. Y ella tampoco es solo una gallina». Por un segundo, el silencio fue absoluto. Ni el viento se atrevió a cruzar entre ellos. Y entonces, el hombre sacó el cuchillo. Un movimiento rápido, cargado de odio. Albert apuntó de inmediato, pero fue Blanca quien se lanzó primero. Un torbellino blanco, plumaje y fuerza, directo al rostro del agresor. El hombre gritó, cubriéndose los ojos. Cayó de espaldas al barro, retorciéndose mientras la gallina lo picoteaba sin piedad, como si cada golpe llevara la furia de años de miedo reprimido. Albert se acercó, apuntándole en el pecho. «Ya es suficiente». El hombre, ensangrentado, tembloroso, soltó el cuchillo. «Llévensela. Está maldita». Albert no respondió. Solo dio un paso más, apuntándole entre los ojos. «Levántate. Y camina. No vuelvas jamás por este camino». El hombre, derrotado, se puso en pie a duras penas. Miró a Jenny una última vez, pero ella ya no era la misma. No había en su rostro ni miedo ni pena. Solo firmeza. Solo fuego. Blanca regresó a su lado y se acomodó a sus pies, como si supiera que su trabajo había terminado. El hombre desapareció en el bosque, tragado por las sombras. Cuando todo terminó, Jenny cayó de rodillas, agotada. Albert la abrazó sin decir una palabra. Blanca se acurrucó entre ellos. Los tres en silencio, bajo la lluvia que comenzaba a amainar. Esa noche, la cabaña volvió a quedarse en calma. Pero ya no era la misma. Ahora tenía historia. Ahora tenía cicatrices. Y sobre todo, ahora tenía fuerza. El pasado había regresado para destruir lo que habían construido, pero no lo logró. Porque el amor, la lealtad y la valentía, aun desde los seres más inesperados, pueden ser más fuertes que cualquier sombra. A la mañana siguiente, el sol salió sin prisa, pero con firmeza. Jenny alimentó a Blanca con manos suaves, y Albert, desde la cerca del corral, la observaba con una sonrisa nueva, una que no había conocido antes. La gallina blanca, cazadora de ratones, protectora de su dueña, guardiana del hogar, volvió a su silla junto al fuego.
Y desde allí, con sus ojos brillantes, siguió vigilando. Ya no solo cazaba. Ahora custodiaba un hogar. El suyo. Y el de ellos también. Jenny salió corriendo de la cabaña al verlo caer, sus botas chapoteando en el barro húmedo mientras corría hacia Albert. Su rostro, pálido por la tensión, se transformó en una mezcla de alivio y espanto. Se arrodilló junto a él, tomando su rostro entre las manos, viendo los moretones, la sangre en la ceja, la comisura del labio rota. Pero él sonrió. Una sonrisa cansada, dolorida, pero orgullosa. Estoy bien, murmuró, respirando con dificultad. Ya pasó. El padrastro, aún en el suelo, escupía sangre y palabras vacías. Ustedes no entienden nada, esto no se acaba así. Jenny se levantó con el rostro endurecido, los ojos firmes y sin temblor. Dio un paso hacia él, con Blanca detrás como una sombra silenciosa. La gallina no hizo ruido, solo lo miró, inmóvil, como una centinela. Jenny se inclinó lentamente, no con miedo, sino con la convicción de quien ya no va a volver a huir jamás. Tú, ya no tienes poder sobre mí. No vuelvas. Si lo haces, no será Albert el que te saque de aquí. El padrastro alzó la mirada y por primera vez, sus ojos revelaron algo más que odio. Había miedo. No hacia Albert, ni siquiera hacia Jenny. Hacia lo que ella se había convertido. Hacia la mujer que ya no podía controlar. Albert se incorporó con dificultad y caminó hasta ellos. Se plantó firme al lado de Jenny, y sin decir palabra, tomó las riendas del caballo del hombre, las colocó en sus manos temblorosas y lo obligó a levantarse. Lárgate. Mientras todavía puedes. El hombre montó con dificultad, sin mirar atrás, y desapareció por el sendero del bosque. El silencio que siguió fue denso, pero distinto. Era un silencio liberador. Jenny rompió en llanto. No de miedo. No de derrota. Lloraba por todo lo que no había podido decir. Por lo que había sobrevivido. Por lo que finalmente había terminado. Albert la abrazó con fuerza, sosteniéndola, sintiendo como todo dentro de él también cambiaba. Ya no era solo la rabia la que le daba fuerzas. Era el amor. Uno callado, profundo, real. La lluvia volvió a caer, suave, como si la tierra también quisiera lavar todo lo que acababa de ocurrir. Y cuando la tormenta terminó, solo quedó el aire limpio de la mañana, el sonido de los pájaros volviendo a cantar, y la imagen de una cabaña donde por fin se podía respirar en paz. Esa noche, Blanca volvió a su silla junto al fuego. Jenny, sentada al lado de Albert, colocó su mano sobre la suya. Ya no había palabras que decir. Solo esa calma que llega cuando uno ha ganado una batalla que llevaba demasiado tiempo postergando. Albert la miró. Esta es tu casa ahora. Y nadie más vendrá a quitártela. Jenny asintió. Por primera vez, sin miedo, sin duda. Blanca cerró los ojos. Y el fuego volvió a arder. No era solo huir del miedo, ni tampoco vivir sin cadenas visibles. Era poder decidir cada paso, construir con sus propias manos algo que nadie pudiera arrebatarle. Era mirar al futuro sin sentir terror en el pecho. Esa libertad, tan frágil como poderosa, ahora le pertenecía. Cada tabla clavada, cada piedra colocada en la base de la nueva cabaña, era un acto de desafío contra el pasado. Albert, aunque de pocas palabras, parecía entenderlo también. A veces trabajaban en silencio durante horas, solo el sonido del martillo o el roce de la madera llenaba el aire. Pero en ese silencio compartido, Jenny sentía algo parecido a la paz. No era una felicidad estridente, sino una calma profunda, como un lago que por fin ha dejado de ser agitado por el viento. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas y teñía el cielo de un naranja suave, Jenny se detuvo. Se quitó los guantes de trabajo y miró a su alrededor. El bosque, el claro, la estructura que ya tenía techo y puertas. Todo aquello que una vez fue ruina ahora era semilla. Blanca caminó hasta ella, picoteando el suelo con calma, y luego se subió a una piedra desde la que observó la cabaña como si aprobara la construcción. Albert llegó por detrás, dejando sobre una mesa improvisada 2 tazas de café. Se sentaron uno al lado del otro sin necesidad de decir nada. Fue Jenny quien rompió el silencio. No sé qué habría sido de mí si no te hubiera encontrado. Albert bebió un sorbo del café, luego la miró de reojo, con esa mirada suya que no necesitaba adornos. No me encontraste tú. Nos encontramos los dos. Jenny bajó la mirada, conmovida. Blanca, en un acto casi simbólico, saltó de la piedra a la baranda de la cabaña nueva y allí se quedó, como si supiera que ese era ahora su nuevo puesto de guardia.
¿Crees que alguna vez podré dejar de mirar hacia atrás? Preguntó Jenny. Albert respiró hondo. Luego respondió. Creo que hay cosas que nunca se olvidan, pero se aprende a vivir con ellas. Y cuando tienes algo bueno adelante, empiezas a mirar menos para atrás. Jenny asintió. Lo comprendía, no solo con la mente, sino con el alma. Al día siguiente, cuando finalmente colocaron la última viga, no hicieron fiesta. No hubo palabras grandilocuentes ni abrazos teatrales. Solo se quedaron de pie, observando su trabajo, respirando el aire fresco del bosque, sintiendo que por fin, después de tanto dolor, podían habitar un presente sin miedo. Ese mismo día, Jenny decidió hacer algo que llevaba tiempo postergando. Fue al lugar donde la cabaña anterior se había quemado. Entre las cenizas, encontró un pequeño trozo de madera chamuscada. Lo levantó con cuidado y lo llevó consigo. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea de la nueva cabaña, Jenny colocó ese pedazo de madera sobre la repisa. No era para recordar el dolor, sino para recordar que incluso de las ruinas podía surgir algo nuevo. Albert se acercó, la rodeó con su brazo, y ambos miraron en silencio. Blanca saltó a su silla junto al fuego, como cada noche. Y por primera vez desde hacía mucho, la cabaña no solo estaba llena de vida. Estaba llena de futuro. El sol descendía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos dorados y malva. El aire olía a madera recién cortada y a tierra húmeda, a promesa. Jenny, de pie junto al marco de la puerta de la nueva cabaña, observaba el horizonte con la serenidad de quien, por fin, ha soltado el miedo. Blanca descansaba a su lado, plácida, como si supiera que su dueña ya no tenía que huir más. Albert salió con una manta sobre los hombros y se detuvo detrás de ella, en silencio. No necesitaban palabras. Todo lo que habían perdido, todo lo que habían enfrentado, los había traído a este instante. A este presente limpio, donde el dolor ya no dictaba las reglas. Donde el pasado, aunque no olvidado, ya no tenía el poder de aplastarlos. ¿Crees que alguna vez llegaremos a olvidar todo lo que pasó? Susurró Jenny, sin apartar la vista del cielo. Albert se quedó en silencio un momento, y luego apoyó suavemente su mano sobre la de ella. No. Pero ya no tiene que doler. Jenny cerró los ojos y asintió. Por primera vez, comprendía realmente lo que era la paz, no la ausencia de problemas, sino la certeza de que, ocurriera lo que ocurriera, sabría levantarse. La noche cayó sobre ellos lentamente, envolviéndolos en una calma nueva. Adentro, el fuego crepitaba y la madera susurraba recuerdos del bosque del que había nacido. Blanca subió a su silla habitual y se acurrucó, vigilante como siempre, como si custodiara no solo la cabaña, sino también la esperanza que por tanto tiempo les fue negada. Y así, con la luna asomando por encima de los árboles y las estrellas extendiéndose sobre un cielo claro, Jenny y Albert cruzaron el umbral de su nuevo hogar. Ya no eran dos almas rotas. Ahora eran dos seres completos que, juntos, habían decidido caminar hacia adelante. Y eso era más que suficiente. Gracias por acompañarnos en esta historia de coraje, dignidad y nuevos comienzos. Si te llegó al corazón, no olvides suscribirte a Ecos del Alma. Aquí, cada historia tiene una voz, y cada alma, su renacer. Preguntar a ChatGPT.